Decisión tajante. Presidente Maduro anunció que no dará más dólares a Fedecámaras. Firme posición. Empresarios insisten en más diálogo y no amenazas del gobierno. Gira OPEP. Canciller Delcy Rodríguez llegó a Medio Oriente para reunirse con el emir de Qatar. En las calles, pacientes del hospital de Barquisimeto llevan meses esperando ir a quirófano. Agilizan procesos. Permisos de viajes para niños y adolescentes ahora se tramitan por internet. Emergencia al sur. Alerta roja en Chile tras la erupción de un volcán. Noche mágica. Real Madrid acaba con el yugo del Atlético y se mete en semifinales de la Champions. Amiga del bisturí. Fuertes rumores aseguran que Shakira entró al quirófano para recuperar su esbelta figura. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Nosotros ya estamos listos para dar inicio. Así es, Jessica Brizuela y quien les habla, José Manuel Dopazo, listos para contarles lo más importante ocurrido hasta el momento. Comenzamos. Durante un recorrido por el estado Anzoátegui, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que no dará más dólares a Fedecámaras. Nina Martínez estuvo en el lugar y nos cuenta más. En un encuentro que sostuvo el primer mandatario con los comandos populares contra la guerra económica, condenó directamente la actitud de Fedecámaras y los acusó de no colaborar con la inversión y la producción en el país. Maduro nos amenaza. Ah, no, ustedes no amenazan al pueblo. Maduro nos habla duro, dice Jorge Roy. Maduro acaba con la empresa privada. No, la empresa privada no. La empresa privada tiene sus garantías para trabajar. Todo el que quiera trabajar de acuerdo a las leyes. Ah, pero Fedecámaras pretende seguir saboteando al pueblo, escondiéndole los productos, irritando al pueblo. Esta batalla es dura. Maduro además afirmó que ya no dará más divisas a Fedecámaras y estas serán destinadas al mejoramiento del país. Fedecámaras, no hay más dólares para ustedes, lo sepan de una vez. Los dólares son para la vivienda del pueblo, para el alimento del pueblo, para la economía productiva, para los empresarios que quieren trabajar de verdad. El mandatario condenó la situación de 3 abastos bicentenarios que se encuentran en total abandono y pidió a la Fiscalía y al SEBIN dar con los responsables. En Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Y precisamente Jorge Roy, presidente de Fedecámaras, sostuvo que los empresarios quieren diálogo y no amenazas del gobierno nacional. Asimismo, informó que la Organización Internacional del Trabajo podría aplicar sanciones a Venezuela por incumplimiento de los acuerdos suscritos. Liz Flores nos amplía esta información. El líder del sector empresarial mostró un reciente informe de la OIT. Expresa su profunda preocupación por la gravedad de la crisis venezolana y textualmente urge al gobierno venezolano para que adopte de inmediato las medidas tangibles en materia de diálogo social y tripartita, para que adopte las acciones que generen un clima de confianza basado en el respeto a las organizaciones empresariales. Ella habla fundamentalmente de la necesidad imperiosa que tienen los países de tener un acceso a un diálogo tripartito y bipartito para que haya un diálogo social. Si tú no cumples con esos compromisos y con esos convenios que firmaste, como no se está cumpliendo en Venezuela, es evidente que tú puedes acarrearte sanciones que van desde la expulsión del seno de la OIT, como algunas sanciones equivalentes donde haya reclamos más fundamentales habido en otros países. También dijo que los empresarios apuestan al diálogo. Con esa ley habilitante lo único que se ha convertido en este momento es para amenazar a los empresarios venezolanos. No es amenazando a los empresarios venezolanos como se construye un país. No es encarcelando a empresarios venezolanos y a los que generan empleo como se construye el desarrollo y se modela la sociedad que todos queremos. Fedecámaras reitera que la única guerra económica que se lleva a cabo en este país es quien maneja el monopolio de los dólares y el monopolio de los dólares los maneja el gobierno nacional.
Todos y cada uno de los dólares que se reparten en Venezuela los reparte el gobierno nacional a su mayor discreción y entendimiento. Y no es para los empresarios venezolanos, es importante aclarar esto, son para los proveedores internacionales que tienen en su haber comunicarnos, impulsar y exportar sus materias primas para que Venezuela reciba los alimentos, la comida y las medicinas que el pueblo necesita. No ha habido ninguna reunidera, como el presidente ciertamente ha reconocido. Rechazamos el tipo de diálogo que en este momento está impulsando el gobierno nacional, donde se nos invita a Miraflores para ser insultados, amenazados, exclusivamente con instigaciones al odio, en los cuales no se busca el diálogo, sino por el contrario, a lo único que se nos somete al escarnio público. Jorge Roy, representante de los empresarios venezolanos, insiste en la necesidad de desmontar los controles de cambio y precio. Él explica que el gobierno nacional de manera unilateral fija los precios de los productos y luego los congela durante 1 o 2 años. Esto, a su juicio, es lo que genera distorsiones y problemas de abastecimiento de alimentos básicos. Desde la sede de Fedecámaras Flores, Noticiero Venevisión. La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Qatar, en Medio Oriente, para reunirse con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y abordar temas relacionados a política petrolera y energética. Rodríguez viajó a Doha junto a los ministros de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, y de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, en el marco de la gira por los países de la OPEP, donde buscan impulsar una estrategia consensuada en el área petrolera. Los ministros también sostuvieron encuentros con sus homólogos en las áreas de finanzas y energía y con el presidente del estatal Qatar Petroleum, Saad Sherida Al-Kaabi. España llamó a consulta este miércoles al embajador de su país en Venezuela, Antonio Pérez Hernández, tras las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. El canciller español José Manuel García Margallo calificó las declaraciones de Maduro como absolutamente intolerables. Calificativos que utilizan las autoridades, nunca el pueblo de Venezuela, son absolutamente intolerables. Y teniendo en cuenta lo que se ha producido y el grado de irritación verbal que he visto en el presidente Maduro, he decidido convocar a consultas a nuestro embajador en Caracas. El Ministerio de Relaciones Exteriores español confirmó la medida luego que el presidente Maduro acusara a Mariano Rajoy de apoyar a conspiradores nacionales y extranjeros que buscan derrocarlo. El diputado Jesús Faría, vicepresidente de la Comisión de Finanza y Desarrollo Económico, aseguró que el llamado revolcón está dirigido a los empresarios privados para que se dediquen a desarrollar la economía productiva en nuestro país. El revolcón tiene que ver con los controles y las regulaciones que ejerce el Estado sobre la economía, que para nosotros es absolutamente ¿Menos control? ¿Vendrá menos control? Más eficientes. Controles que garanticen la flexibilidad para ajustarse a los tiempos, controles que garanticen la eficiencia para que se obtengan los resultados, controles donde se refleja la actuación, no solamente del gobierno, sino del pueblo. Tiene que ver con la producción, que el sector público y el sector privado hagan una causa común. El parlamentario reconoció que existen limitaciones de divisas, tanto para el sector público como para el privado. Hay limitaciones, por eso te decía yo que hay una situación propiciada por lo que llamamos la guerra económica y por la debacle, por el desplome de los precios petroleros. El 95% de los ingresos que percibe el país en materia de divisas proviene del precio del petróleo. Y por supuesto que ha habido una merma, pero con esos recursos se podría estar haciendo mucho más de lo que se está haciendo. A juicio de Jesús Faría, la única fuerza que está en capacidad de garantizar la paz, soberanía y bienestar del pueblo es el del Partido Socialista Unido de Venezuela. Los controles de cambio y precios podrían ser desmontados en el segundo semestre del año, según estimaciones de analistas de Econométrica. Manuel Covela nos informa. Durante el foro Coyuntura 2015 de la organización, los expertos aseguraron que el modelo de regulaciones del Estado a la economía venezolana es insostenible. Por ello esperan que se produzca en el corto plazo lo que denominaron reventón de los controles. Es muy difícil precisar el tiempo, pero nosotros sostenemos que es este año. Nosotros hemos sostenido, pensábamos inclusive que iba a ser este primer semestre, ya luce difícil que sea de aquí a junio, aunque no está descartado. Pero tendría que ser muy poco después. Tendría que ser muy poco después porque lo cierto es que no es sostenible el ritmo de destrucción de inventarios actual. Si el gobierno sigue con el inmovilismo, sigue con la inacción
o el desmontaje de ese control de manera forzada, de manera desordenada, entonces podríamos hablar ya de una inflación que podría estar rondando el 200%. Esto también en un ambiente de crecimiento económico. Agregaron que el levantamiento de los controles debe venir acompañado de otras medidas que consideran necesarias para equilibrar las finanzas del país. Pienso que el aumento de la gasolina es indispensable. Por un lado, por esa conexión que hay con el dólar paralelo, y por otro lado, por el hecho de que PDVSA tiene pérdidas en la producción de la gasolina, que sería muy conveniente que PDVSA tuviese cómo pagar más impuestos, que esos impuestos efectivamente fuesen al sector público. Los expertos también advirtieron que una recuperación de los precios del petróleo no incidiría en una mejora de la economía venezolana. Dijeron que es necesario incrementar los inventarios de productos para que así se impulse el consumo y esto traería el avance económico. Desde el Foro Coyuntura 2015 de Econométrica, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El Ministerio Público logró privativa de libertad para el vicepresidente de Bolivariana de Puertos, Antonio González, por su presunta responsabilidad en una compra irregular de 3 embarcaciones de gran velocidad a empresas españolas. Junto a González fueron imputados los inspectores navales Wilfredo Urbáez, Armando Larrazábal y Luis Pagua, adscritos a Bolipuertos y al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. La Fiscalía imputó a González por su presunta autoría en los delitos de peculado doloso, concierto con contratista y evasión de procesos licitatorios. González, Urbáez y Larrazábal se encuentran detenidos en el helicoide, mientras que a Pagua se le acordaron medidas cautelares de presentación cada 8 días. En la isla de Margarita, el alcalde de Mariño, Alfredo Díaz, pidió apoyo empresarial para conformar un frente común para frenar la grave crisis que enfrenta el Puerto Libre debido a la falta de divisas. Ana María Presilla nos comenta que Díaz pidió que para el éxito de esta propuesta deba incluirse el gobierno regional. De una vez por todas hay que deponer de un lado nuestras diferencias políticas y nuestras posiciones de interés, quizás algunos particulares, otros colectivos, pero tenemos que unificarnos todos en un solo sentido, con una sola visión, que es defender nuestra actividad económica como es el Puerto Libre. Díaz asegura que últimas encuestas realizadas en Semana Santa arrojaron que el 76% de los consultados consideró que el Puerto Libre perdió atractivo que tenía como complemento la actividad turística. Esta mercancía que tiene el Estado de Nueva Esparta es la misma mercancía que tenemos nosotros allá en nuestros estados y mucho más barata. Lo que indica de que no tenemos variedad, no tenemos inventario y eso ha ocurrido o viene ocurriendo desde hace más de 3 años. El burgomaestre local lamentó que muchos comerciantes de mercancía importada estuvieran cambiando de ramos para sobrevivir a esta crisis y no cerrar sus establecimientos. En la isla de Margarita, Ana María Presilla, Noticiero Venevisión. La Defensoría del Pueblo realizará en los próximos días mesas de trabajo con los organismos competentes y la sociedad civil para analizar el problema de la violencia contra funcionarios de las fuerzas de seguridad. Diana Vázquez nos cuenta más. Tarek William Saab, defensor del pueblo, consideró que la violencia contra los uniformados es un fenómeno que se estudiará y que hay que darle solución en corto plazo. Tomando algunos municipios como referente, yo creo que esa es la manera más responsable de hablar, pues vamos a comunicárselos a ustedes en términos oficiales, pero obviamente que hemos observado un mismo patrón en la manera como ha sido este fenómeno actuado, cómo ha venido desarrollándose. La Comisión de Política Interior y la Defensoría del Pueblo conformarán un equipo de trabajo que tramitará denuncias por violaciones a derechos humanos. A la Comisión de Política Interior llegan muchos casos que tienen que ver con denuncias en materia de derechos humanos, que por supuesto, habiéndole ya la comisión de enlace como quedó establecida, nosotros tramitaremos esas denuncias. El defensor del pueblo precisó que la ley que regula el uso de la fuerza en manifestaciones públicas alcanza más de 40% de avance y que podría estar lista en las próximas semanas. Desde el Museo Boliviano, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión.
Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, afirmó que está de acuerdo con la auditoría que le hará a la Contraloría General de la República, aunque exhortó al ente público a investigar la fuga de más de 25.000 millones de dólares de Cadivi. Capriles Radonsky pidió a la Contraloría ponerse de acuerdo, ya que califica como contradictorias sus actuaciones. Explicó que en primer lugar le informaron que se trataba de un proceso rutinario escogido por sorteo y posteriormente anunciaron que existen inconsistencias en su gestión. Porque nos parece poco serio que si uno va a recibir un procedimiento de verificación, a lo que yo jamás me voy a oponer que se audite, más bien todo lo contrario. La gran pregunta es si le están haciendo lo mismo al resto de los gobernadores y si están ocupándose de otros casos. Estamos hablando de 25.000 millones de dólares que se robaron vía Cadivi y el Contralor nos dice ni pío. Por otra parte, el gobernador de Miranda negó que la entidad sea la más violenta del país, tal y como lo afirmó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González. El director general del SAREN, Dante Rivas, informó que el organismo incorporó en su página web un formato de permisos de viajes para niños y adolescentes. Explicó que la medida agilizará los trámites administrativos de la institución, facilitándoles además la gestión a los ciudadanos a través de un proceso transparente, seguro y mucho más rápido. Una vez en la página web, los usuarios deben llenar todos los datos solicitados para generar el documento que debe ser llevado a la notaría. Médicos residentes del estado Táchira reanudaron el paro de actividades una vez vencido el plazo de 72 horas para que las autoridades regionales les cancelaran deuda salarial. Javier Faría nos amplía. Protestaron bloqueando los accesos al Hospital Central de San Cristóbal. Dicen que de 130 médicos en conflicto, no les pagaron a 58. Les deben 4 meses de salarios. Nosotros dimos un plazo hasta el día viernes anterior y no nos han cancelado ni a los nuevos ingresos ni a la mayoría de los residentes de viejos ingresos. Estamos esperando. Negaron haber abandonado las emergencias. Solo están paralizadas las consultas externas y cirugías. Están dispuestos a irse a una hora cero. En ningún momento se ha abandonado el área de emergencia y las áreas críticas del hospital. Siempre han estado completamente cubiertas por los médicos de guardia y las áreas de hospitalización siempre han estado cubiertas. Esta protesta también recibió el respaldo del Colegio de Médicos. Denunciaron que hay otras deudas con trabajadores de la salud que datan desde el 2013. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Venevisión. El Banco Central de Venezuela y la Academia Nacional de la Historia presentaron este miércoles 6 nuevas obras publicadas bajo la alianza entre las dos instituciones. Destacaron que en los últimos tiempos se han digitalizado y editado documentos de la historia de Venezuela. Durante el acto realizado en el Palacio de las Academias, Nelson Merentes resaltó la importancia de editar textos del país y de la región. Además, manifestó que el Banco Central apoyará la edición de libros e investigaciones que adelante la Academia. Es muy satisfactorio lo que aquí hemos logrado y lo que podemos seguir logrando. Ustedes ven qué cantidad de conocimiento reflejado en esos libros, 12 libros que ya se han podido editar y qué cantidad de conocimiento podemos ponerle a Venezuela y a la humanidad. Cuente con toda nuestra institución, y no como presidente, sino como todo, para seguir esta labor de articulación con la academia. En los últimos 2 años se han publicado más de una decena de libros por el convenio y se han rescatado documentos y obras de recopilación. Ojalá que esta firme alianza entre el banco y la academia prosiga en el futuro. Doctor Nelson Merentes, ha sido un honor para la Academia Nacional de la Historia haber contado con su abnegada cooperación. Agradecemos y no olvidamos su ferviente dedicación a recuperar y divulgar el legado histórico de Venezuela. Este miércoles fueron presentados 6 libros, entre ellos Memorias de las Revoluciones de Venezuela, Historia de la Universidad de Caracas, la Real Compañía de Caracas, su cartografía, Colombia, una relación geográfica, topográfica, cultural y política. La Academia y el BCB reiteraron el compromiso de continuar trabajando en la memoria histórica del país. En materia de sucesos, un taxista fue asesinado de un disparo en la cabeza por delincuentes que lo sorprendieron en la parada de la línea ubicada en Petare, aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos tiene los detalles.
En la parada de taxis de la línea José Félix Rivas, ubicada en la redoma de Petare, ocurrió el homicidio de Héctor José Guárate García, de 28 años. Según contaron sus familiares, el conductor tuvo una acalorada discusión con un motorizado que golpeó su carro y le exigía un pago por los daños ocasionados. El taxista se negó a pagar por considerar que no era responsable de la colisión. Un día después del altercado se encontraba estacionado en la parada esperando un servicio y fue sorprendido por un sujeto que sin mediar palabra le dio un disparo en la frente. A las 10:40 de la noche, después que ya había hecho dos carreras, llegó a la línea de taxi, llegaron los motorizados, las dos personas en la moto, y le dieron un tiro en la cabeza sin mediar palabras. Y lo más triste es que mi hermano deja dos niños huérfanos, uno de 7 y una niña de 1 año. Que lo más triste es que luta a otra familia venezolana, no solamente por parte mía, sino cada día, todos los días uno, y así sucesivamente. Y cada día la inseguridad sube cada día más. En otro hecho, investigadores de la Policía Científica localizaron los cadáveres de 2 taxistas en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Los cuerpos estaban enterrados en una zona boscosa del sector Plan de Manzano. Según versión policial, una de las víctimas respondía al nombre de José Rafael Clemente, de 71 años, quien laboraba como taxista solo con clientes fijos. Sus familiares lo vieron por última vez el pasado 25 de febrero. La Policía Científica presume que una banda delictiva dedicada al robo y posterior desvalijamiento de vehículos estaría detrás del homicidio de los 2 taxistas cuyos cuerpos fueron localizados en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión. En el oeste de Maracaibo, 4 hombres fueron asesinados a tiros durante un enfrentamiento entre bandas delictivas. Fabiola Yaquinto nos cuenta más. El suceso ocurrió la noche de este martes en el barrio Calendario. Las ráfagas de disparo fueron escuchadas por los vecinos en una vivienda de la zona. Sin duda alguna ya se tiene hipótesis de que es una guerra entre bandas, ¿no? Y de ahí que el mayor número de víctimas de homicidio que ha pasado en todo el estado tiene que ver con casi un 80% de estas guerras entre bandas, este ajuste de cuenta. 4 hombres fueron acribillados a tiros. Los cadáveres quedaron tendidos en el frente y el interior de la casa. Una de las víctimas, identificada como Kevin José Romero, de 19 años, fue trasladada herida hacia el cuerpo de bomberos de la Rotaria, donde murió. Nosotros tenemos que seguir trabajando el tema de inteligencia para poder desmontar definitivamente este tipo de bandos. Efectivos de la Policía Científica acudieron al lugar de los hechos para recabar las evidencias y continuar las investigaciones del caso, además de dar con la identificación del resto de los fallecidos. Desde el estado Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. En Valle de la Pascua del estado Guárico, un hombre de 70 años fue asesinado la mañana de este miércoles cuando transitaba por el casco central de esta población. El hecho se registró en la calle Bolívar cuando la víctima, identificada como Rafael Zamora, se trasladaba a bordo de su vehículo y fue interceptado por unos motorizados que sin mediar palabra le dispararon en reiteradas oportunidades. Zamora era médico veterinario y tenía su residencia fijada a pocos metros del lugar donde perdió la vida. En materia internacional, en Chile, la Oficina Nacional de Emergencia de ese país decretó alerta roja tras la erupción del volcán Calbuco, situado a unos 900 kilómetros al sur de Santiago. El macizo montañoso de 2.000 metros de altura levantó una columna de cenizas de unos 20 kilómetros de altitud, por lo cual las autoridades chilenas declararon estado de excepción en todas las localidades cercanas. Pese a que el Calbuco no entraba en erupción desde 1972, geólogos consideran peligroso dicho volcán debido a su potencial destructivo. Bien, y con esta información nos corresponde hacer una pausa, no se aparte. Cualquier persona que pueda ofrecer información para capturar a Johnny Bolívar, presunto culpable del asesinato de nuestra compañera de labores Adriana Urquiola, puede hacerlo notificando a las autoridades a través del 0800 CICPC 24 0800 242 7224 y a través de las direcciones que ve en pantalla. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya.
Bien, y continuamos con más de su noticiero Venevisión y les contamos que el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, reiteró que la lucha contra el contrabando continuará de forma permanente en la entidad. Explicó que los controles se aplican constantemente en la frontera para evitar este delito. Así como las mafias delictuales van siempre cambiando y buscándole el lado, la punta, la salida a cada una de las acciones que desarrollamos, nosotros tenemos que estar permanentemente en actividad para lograr detener el contrabando y parar el bachaqueo. El comandante de la zona 11 de la Guardia Nacional explicó que más de 8.000 efectivos militares se encuentran resguardando la frontera. La Guardia Nacional está desplegada en todos sus puntos de controles fijos e integral, y además de eso también estamos haciendo puntos de controles itinerantes y haciendo comisiones de inteligencia. Las declaraciones las ofrecieron durante una jornada de siembra de árboles que realizaron en la segunda etapa del Paseo del Lago, donde fueron plantados 1.500 tipos de árboles para celebrar el Día Mundial de la Tierra y promover la preservación de la naturaleza. Pacientes hospitalizados junto a sus familiares protestaron dentro del hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto por falta de insumos y apoyando el paro de los médicos. Lirio Pérez nos tiene la información. Ellos también tienen familia y a ellos tienen que, para ellos atender a nuestros pacientes, pues a ellos tienen que pagarle. Los pacientes dejaron las camas para reclamar. La mayoría lleva meses esperando ir a quirófano. Supuestamente mi operación debería de ser rápido por el tipo de fractura que tengo. No, estoy esperando, ya tengo un mes ya en esto y no. Familiares gastan hasta 30.000 bolívares en material, exámenes y medicamentos. Mostraron las facturas. Tenemos que comprar macrogoteros, tenemos que comprar inyectadoras de 20, tenemos que comprar gasas, tenemos que comprar betadine, todo lo tenemos que comprar. El director es un grosero porque lo paramos para hablarle y lo que hizo fue decirnos que él no andaba ni volando ni nada, ni siquiera se paró para atendernos. Denunciaron que hay zancudos y ratones en las áreas de hospitalización que ellos mismos limpian. Los residentes mantendrán la suspensión de cirugías electivas y consultas externas hasta tanto vean reflejado en sus cuentas el pago del dinero que les deben. Desde Barquisimeto hasta Dolara, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. Trabajadores de ensambladoras del estado Carabobo protestaron ante la ola de despidos registrados en General Motors y otras empresas automotrices. Randolfo Blanco nos tiene la información. Los líderes sindicales informaron que esta semana General Motors ha despedido a más de 200 trabajadores a través de una llamada telefónica. Agregaron que la producción en la empresa está a su mínima expresión. La empresa no está produciendo sino a un bajo porcentaje, aproximadamente 20 unidades diarias, las cuales las operaciones fueron retomadas a partir de hoy, porque entre el lunes y el día martes se dieron a la tarea de hacer el llamado a los trabajadores para notificarle el despido. Los trabajadores esperan que en cualquier momento se hagan nuevas notificaciones de despido, ya que General Motors introdujo en la inspectoría más de 500 calificaciones. Esto tiene mucho que ver con lo que es la guerra económica, porque no es un secreto para ninguno de nosotros los venezolanos que hacemos vida en este país que hoy en día el mayor negocio rentable lo tienen las ensambladoras. Trabajadores de las otras ensambladoras temen que esta situación se repita en sus empresas. En la Inspectoría de Trabajo han sido introducidas más de 250 calificaciones de despido de Ford y en Chrysler fueron despedidas en diciembre más de 70 personas. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Transportistas de carga del estado Táchira denunciaron irregularidades en el registro que realiza el INTT. Explicaron que pasan más de 72 horas en cola para poder ser censados. Quienes acuden al registro de operadores de transporte de carga denuncian ser objeto de robo, amenazas y extorsión, mientras hacen la cola para cumplir con el trámite. Piden una prórroga a este registro que culmina el próximo viernes. Rechazan que no existan puntos de censo del INTT en los municipios foráneos. Las colas de los vehículos de carga mantienen bloqueados los accesos a la Plaza de Toros de San Cristóbal y Protección Civil. Tiene que verla porque es mucho el transporte que hay y no es posible que uno, por lo menos para uno, solamente se chequean 300 carros diarios. Es lo que vimos ayer y antier, se ha visto esa cantidad. Bueno, mire, en realidad yo estoy desde ayer de las 4 de la mañana, de ayer, pasé toda la noche y bueno, hasta ahora estoy entrando. Nosotros llegamos con el patrón ayer a las 5 de la mañana, tocó dormir aquí y tramitando el ROC, el papel ese que está sacando ahorita nuevo el gobierno.
Como parte del inicio del Plan Nacional de Recaudación 2015 del PSUV, la gobernadora del estado Monagas, Yelixé Santaella, manifestó que en esa entidad esperan captar unas 100.000 militantes para la recolección de fondos de cara a las elecciones parlamentarias. Bexy Betancourt nos cuenta. La mandataria regional indicó que no tienen una meta específica de recaudación, pues la militancia puede contribuir con la cantidad que crea necesaria y que disponen de distintos mecanismos para la contribución. Vamos a visitar todos los municipios de este país. Los 355 municipios vamos a tener ahí presencia con esta jornada que va a tener 355 equipos móviles, moviéndose pues por todo el territorio nacional en la búsqueda de ir creando la conciencia necesaria para las finanzas del partido. Precisó que habrán puntos permanentes de recaudación en las sedes del partido a nivel nacional y que a finales de mayo comenzarán con la jornada Un Día de Salario, así como otras actividades para adquirir fondos. Estamos trabajando el Día de Salario para finales del mes de mayo y estamos trabajando otros eventos también, como son el evento pues del sorteo que lo tenemos para el mes de junio. Tenemos también eventos musicales que vamos a hacer uno en el mes de junio y otro en el mes de septiembre, que tiene que ver con nuestros artistas nacionales. También le estamos diciendo a cada estado que puede hacer su propia jornada. Santaella enfatizó que esta jornada se extenderá hasta finales del mes de junio y que el 30% del dinero que se logre recaudar en el estado será utilizado para cubrir los gastos de funcionamiento del partido en la entidad. Desde el estado Monagas, Bexy Betancourt, Noticiero Venevisión. La defensa de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, junto a Lilian Tentoris y Patricia de Ceballos, denunció requisas en las celdas de la cárcel de Ramo Verde. Explicó que las revisiones fueron con y sin la presencia de Leopoldo López. Esta requisa es una requisa de retaliación, una requisa retaliativa. Y lo que está buscando es imponer un castigo con ocasión a la resolución 12-2015 que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lilian Tintori dijo que la próxima semana anunciarán las nuevas acciones que tomarán. Nosotros no solamente vamos a volver a ir, nosotros vamos a ir a cualquier punto de la faz de la tierra que tengamos que ir para seguir denunciando la violación de derechos humanos que existe en Venezuela. Es momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos. Se hace un llamado a los ciudadanos que han realizado el trámite de pasaporte en las distintas ciudades del país a que pasen a retirar el documento solicitado por las oficinas del SAIME, que mantiene operativos especiales de entrega. Para cualquier información, 0800 SAIME 00 0800 724 6300. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Continuamos con más de Noticiero Venevisión. Diego Charifker, concejal del municipio de Chacao y dirigente de Un Nuevo Tiempo, desestimó las declaraciones de voceros del gobierno nacional sobre la existencia de grupos paramilitares en municipios del este capitalino. Charifker aseguró que el Ejecutivo Nacional no se preocupa por el problema de la inseguridad. Instó a equipar mejor a los cuerpos policiales para que puedan enfrentar a la delincuencia. Bueno, la realidad es que es una excusa muy simple que pone el gobierno, porque ellos como no tienen forma de cómo resolverlo, porque no les interesa resolver la crisis en el país, lo que quieren es echarle la culpa a otro, y no solamente le echan la culpa a los paracos, le echan culpa a los políticos, le echan la culpa al imperio, le echan culpa a la NASA, le echan la culpa a todo el mundo sobre la crisis que hay aquí en Venezuela. Pero mientras ellos no quieran atender y no persigan y acaben con la inseguridad, vamos a seguir viviendo esta crisis. Estas declaraciones las ofreció durante la llamada Caminata de las Lápidas, organizada por Un Nuevo Tiempo, que partió desde la calle Hélice de Chacao hasta el distribuidor Altamira.
En el estado Zulia, funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro detuvieron a 4 efectivos de la Policía Nacional Bolivariana por presunta extorsión. Los uniformados al momento de la captura se encontraban vestidos de civil y pretendían recibir un dinero a cambio de dejar en libertad a una persona involucrada en caso de droga. Trascendió que durante el traslado de los detenidos al comando del GAES, una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana interceptó a la patrulla del Grupo Antiextorsión, iniciando un altercado entre ambos bandos. El procedimiento fue realizado en la circunvalación número 2 en el sector Matancera de Maracaibo. Las autoridades no se pronunciaron en cuanto al caso. El sector transporte en la isla de Margarita se declara en emergencia tras la paralización de más de 40% de las unidades. José Luis Izace, presidente del sindicato, asegura que este paro técnico que afecta a autobuses y taxistas es debido a la falta de cauchos y repuestos. Bueno, ante la fuerte demanda de pasajeros en las diferentes rutas del estado Nueva Esparta y la poca cantidad de unidades operativas ante la escasez de insumos básicos como los cauchos, nos vemos en la necesidad de declararnos en emergencia. Ya prácticamente estamos en un paro técnico por cuanto tenemos más del 40% de nuestras unidades estacionadas por no contar simple y llanamente con caucho. Transportistas esperan que finalmente el gobierno regional atienda la solicitud de una reunión urgente para evitar que se empeore la situación. Un incendio que generó pérdidas millonarias consumió 2 galpones de una conocida fábrica de colchones en la zona industrial de Guatire en horas del mediodía de este miércoles, dejando un saldo de 2 personas lesionadas y otras 4 afectadas por inhalación de gases. Rafael Aníbal Camacho nos cuenta. Aproximadamente a las 11 de la mañana se inició el incendio que consumió la totalidad de los 2 galpones de más de 4.000 metros cuadrados donde se almacenaba materia prima y colchones terminados. Como se trata de material altamente combustible, es una fábrica de colchón como podemos entender, logramos el control de las llamas en ambos galpones. La tenemos confinado en este momento, estamos evitando propagaciones. En el combate a las llamas participaron 80 funcionarios de los cuerpos de bomberos del estado Miranda y del distrito capital en una operación conjunta que duró aproximadamente 5 horas. A las personas que viven cerca de acá de Guatire, de esta zona, en las zonas residenciales, le damos la recomendación a los apartamentos y viviendas donde pueden estar penetrando el humo, que por favor ventilen naturalmente, que abran las ventanas. Aproximadamente 500 personas laboraban en estos 2 galpones siniestrados y quedará para los departamentos de investigaciones de los cuerpos de bomberos determinar cuáles fueron las causas reales de este incendio de consecuencias millonarias. En la zona industrial de Guatire, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. La Fundación Forjando el Futuro, a través de su presidenta, Gabriela Chacón, pidió a los padres y representantes a incentivar las actividades recreativas de sus niños, niñas y adolescentes con el fin de prevenir el consumo de sustancias tóxicas. Estos pequeños jóvenes, como les digo yo, es normal, es en el día a día que los lleva a cometer estos errores. Nosotros como adultos cometemos errores todos los días. El saber perdonar, entender, es la base fundamental para uno poder lograr esta rehabilitación familiar. Yo te invito a ti como papá y mamá a que te unas con nosotros y sobre todo a que te sientes en una mesa de diálogo y de entendimiento con estos niños y niñas adolescentes. Y de esta manera nos vamos a dar cuenta que educar es prevenir. En Brasil, la justicia de ese país condenó a los principales delatores e implicados en el caso de corrupción en la empresa estatal Petrobras por irregularidades en la construcción de la refinería Abreu e Lima en el estado Pernambuco. Entre los procesados se encuentran el exdirector de abastecimiento de dicha compañía, Paulo Roberto Costa, y el empresario Alberto Youssef, apuntados como los operadores de la red de sobornos y quienes tienen un acuerdo de relación premiada a cambio de reducción de pena. En el Vaticano, el vocero de la Santa Sede, Federico Lombardi, confirmó la visita del Papa Francisco a Cuba para el próximo mes de septiembre. El Santo Padre será el tercer pontífice en viajar a la isla en 17 años. En México, las autoridades de ese país recuperaron el contenedor con material radioactivo robado la semana pasada en el estado de Tabasco. Fuentes oficiales informaron que la fuente de alto riesgo no fue abierta ni manipulada.
En Europa, los principales líderes del viejo continente buscan llegar a un acuerdo este jueves en cuanto a la migración en el mar Mediterráneo, considerada la peor tragedia de la región desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos a una pausa. Ya venimos con más. Noticiero Venevisión presente en la cuna de libertadores, poetas y cantores. Desde Cumaná, ciudad primogénita del continente, Joan Natalí Ceballos para Venezuela y el mundo. Noticiero Venevisión te dice: con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Buenas noches para todos, soy Yolimar Hernández y estamos listos para brindarles la mejor información del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y arrancamos con una noticia de Demi Moore, quien vende su penthouse de Nueva York en $75 millones. Aquí vemos parte del departamento que Demi Moore compró en el exclusivo edificio de San Remo en Nueva York. Incluye 6 dormitorios, 5 baños, más de 2 habitaciones dúplex en la parte superior, las cuales tienen su propia entrada privada. Y Emma Watson fue la más elegante de la gala Time 100. La revista Time celebró su fiesta anual en honor a las 100 personas más influyentes del mundo y entre las invitadas hubo una que brilló con luz propia por su elegancia, Emma Watson. Ni la caída ante los paparazzi de Amy Schumer, ni las curvas y las transparencias de Kim Kardashian pudieron eclipsar a la actriz. Y todo parece indicar que Sofía Vergara escogió un peculiar vestido de novia. Al parecer, su amiga Donatella Versace es la que diseñará, pero Sofía no será una novia común, pues se dice que dejará el tradicional blanco y se casará de amarillo. Y Jim Carrey sorprende con nuevo look al estilo hipster. El actor reapareció en el aniversario número 50 del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles con notables cambios, una larga barba canosa y un traje blanco. El look fue de los más comentados en las redes sociales y en tremendo lío está metida Lady Gaga por intentar huir de un acoso de un grupo de fotógrafos. La cantante salió de un lujoso restaurante en Los Ángeles cuando el carro en el que se desplazaba intentó salir y fue ahí, como lo vemos en esta pantalla, su chofer atropellando a uno de los reporteros. Muy fuertes rumores aseguran que Shakira entró al quirófano para recuperar su esbelta figura, pero ojo, aún sus voceros no han confirmado la noticia, pero los rumores cada día cobran más fuerza. Algunos medios están especulando sobre el tema, aseguran que la barranquillera busca recuperar su cintura y que está bajo un estricto régimen de ejercicios y alimentación. Y vamos a disfrutar del contagioso tema de Sixto Rain junto a Chino y Nacho titulado Vive la Vida. La canción es un merengue pegajoso y bailable que habla de las buenas energías e invita a vivir la vida. Bueno, y hasta aquí Estrenos y Estrellas. Gracias por acompañarme. Recuerden que la cita es mañana bien temprano con lo mejor del entretenimiento. Muchísimas gracias, Yolimar. ¿Hacemos una pausa? Sí, el regreso a los deportes. Noticiero Venevisión presente desde la tierra con el lago de agua dulce más grande de Latinoamérica y principal centro petrolero del país. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava para Venezuela y el mundo. Para paciente oncológico se requiere con urgencia el medicamento Yondelis Trabectedina en dosis de 3 miligramos. La persona del Seguro Social que pueda colaborar, por favor comunicarse con Ángel Nieto al siguiente número telefónico 0414-598-5945. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión te dice: con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.
Amigas y amigos, bienvenidos a Los Deportes en su noticiero Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas, un gusto acompañarles. Comenzamos hablando de béisbol de Grandes Ligas porque Martín Prado y Francisco Cervelli tuvieron importantes contribuciones a las victorias de sus equipos en la jornada de hoy. Nos vamos al Citizens Bank Park, octavo inning, y Martín Prado que conecta doble pegado a la raya del jardín izquierdo para coronar un rally de 4 anotaciones en ese episodio que le dio una ventaja decisiva a los Marlins. Prado se fue de 5-2 con doble y remolcada. Otros que vieron acción en este compromiso fueron Odubel Herrera, quien se fue de 3-1, y Freddy Galvis de 3-0. Ahora vamos al PNC Park, segundo inning, y Francisco Cervelli que conecta doble al jardín derecho para remolcar a Starling Marte e inaugurar la pizarra. Cervelli se fue de 3-1 con doble empujada. Otros criollos en juego fueron Miguel Montero, que se fue de 4-1 con empujada, y Jonathan Herrera de 1-0. En notas del balompié, este miércoles se disputaron 4 partidos reprogramados del torneo clausura del fútbol nacional. En San Cristóbal, Deportivo Táchira se puso a un punto del líder Caracas tras derrotar al Deportivo Anzoátegui 2-1. Metropolitano se igualó sin tantos con Carabobo aquí en Caracas. Estudiantes venció como visitante al Deportivo Petare 1-0 y el Zamora goleó en Barinas al Aragua con marcador de 3-0. Este miércoles en la Liga de Campeones, el Santiago Bernabéu tuvo una de sus noches mágicas al ver al Real Madrid avanzar a su quinta semifinal de Champions consecutiva. Una expulsión de Arda Turán al minuto 76 tras una plancha a Sergio Ramos condicionó el partido para que al 88 Javier Chicharito Hernández le diera la victoria y la clasificación a los merengues. En tanto, con lo mínimo necesario, la Juventus se metió entre los 4 mejores de Europa tras empatar a 0 con el Mónaco en el Estadio Luis II del Principado. La victoria de la ida hace una semana en Turín fue suficiente para concretar el pase de los bianconeros a semifinales por primera vez desde 2003. El sorteo de la siguiente fase del torneo se llevará a cabo el próximo viernes. Este jueves se disputarán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. El Zenit de José Salomón Rondón recibe al Sevilla con la obligación de remontar la eliminatoria tras caer en la ida 2-1. En otros encuentros, la Fiorentina se medirá al Dinamo de Kiev luego del empate a 1 en la ida en Ucrania. El Napoli al Wolfsburgo con la ventaja del equipo italiano tras golear en Alemania 4-1. Y el Brujas se medirá al Dnipro en el otro choque de la jornada. Y cerramos con tenis porque el español Rafael Nadal avanzó a octavos del torneo Conde de Godó de Barcelona tras derrotar en sets corridos a su compatriota Nicolás Almagro con parciales de 6-3 y 6-1 en un choque que tuvo una duración de 1 hora y 38 minutos. El manacorí se medirá al italiano Fabio Fognini en la próxima ronda. Bien amigos, y hasta acá Los Deportes en su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias por su compañía. Volvemos con Jessica y José Manuel. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Gregorio. Así ponemos punto final a la presente emisión. Que pasen todos muy buenas noches. Recuerden, noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden.